Luces. Cámaras. Entrevistas con Guille Hernández. Hola, ¿cómo están, amigos? Me encanta saludarlos. Oigan, hoy estamos de plácemes, estamos súper contentos. Estamos en un lugar muy especial porque hoy tenemos la oportunidad de charlar ricamente con una persona a la que yo quiero y admiro muchísimo por la trayectoria que tiene, y hoy nos abre las puertas de su hogar para poder platicar con ella a profundidad. Por supuesto, es una mujer muy conocida, escritora, con una gran sensibilidad, con una gran cultura, con un bagaje impresionante. Las charlas siempre son intensas, inmensas, en cualquier rincón en el que estemos. Tuvimos la oportunidad de conocernos, yo laborando como locutora, y ahora de manera independiente, pues para mí es un gran placer, y seguramente para ustedes que viven esta entrevista también lo va a hacer, conocer más y más y más de Maricruz Patiño. Gracias. Bueno, es que es mi amiga. No, maestra, es súper reconocida además en Valle de Bravo a nivel nacional. Ha estado en muchas ferias de libro. Me encanta poder coincidir en esta ocasión, que haya tenido un ratito para recibirnos. No, pues últimamente, ya desde que me salí de la vida de Godínez, ¿no? Que estás ahí en la burocracia, que fue una experiencia muy especial. Ya realmente estoy semi-retirada, o sea, doy mis cursos y talleres y tal por Zoom. Generalmente voy a Valle a dar uno a la semana por echarle la mano allí a la cultura, y también el contacto con los jóvenes, y siempre con todas las personas, ¿no? En general. Pero ya más bien ahora tengo todo el tiempo del mundo para que platiquemos. Entonces, bueno, pues ¿quién soy? Así es, maestra, ¿cómo me encantaría un poquito de la infancia, que nos remembrara, y cómo empieza usted a vincularse con la literatura? En nuestro país tenemos grandes íconos que nos hacen referencia a mujeres tan prodigiosas en cuanto a la lectura, la literatura, pero en el caso muy particular de usted, ¿cómo empieza a enamorarse de las letras? No, pues yo desde chica, mi abuelo era versificador. Él hacía siempre un soneto al día de tu bautizo, el día de tu primera comunión, o sea, era un buen versificador. Y él se decía un hombre de letras porque trabajaba como linotipista. Entonces, claro, siempre olía tinta porque era el que acomodaba las cajas, como se hacía antes el libro. Y entonces era un hombre de letras porque vivía entre las letras, obviamente. Entonces, bueno, mi abuela, que siempre estuvo muy pendiente de la cuestión de la cultura, yo era la mayor de 8 hermanos. Entonces, mi abuela era muy especial. Ven, no te juntes con la perrada. O sea, una cosa bien clasista dentro de la misma familia. Ven a leer conmigo. Entonces me ponía a leerle mientras ella tejía. Y me hacía aprenderme poemas de José Martí, porque ella era cubana, y era martiana, obviamente. Entonces, bueno, pues me aprendía los poemas de Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón La niña de Guatemala. Para el cruel que me arranca el corazón, con que vivo cardos ni ortigas cultivo una rosa blanca. Entonces, en esa clima de aprender poemas que te hablaban de estados más sublimes, ¿no? El corazón con que vivo cardos ni ortigas cultivo una rosa blanca. Es estar cerca de pensamientos hermosos, ¿no? Entonces mi abuela pues tuvo mucho que ver en eso de que yo me aprendiera poemas de memoria, cada vez más largos. Entonces me acuerdo que una vez me dijo, tienes que aprender este poeta porque es buenísimo un poeta.
y era de Pablo Neruda, pero no era uno de los sonetos de amor, era un poema larguísimo que se llamaba Alturas de Machu Picchu, parte del canto general. Y bueno, yo me aprendí de las 11 páginas 7, ¿no? O sea, y sufría. Entonces, yo iba a la escuela de monjas cuando era joven, más bien cuando era niña, me pasé con las monjas. Pues secundaria, primaria, ya la prepa la hice en una escuela mixta, en la prepa 9, en Insurgentes, y luego, bueno, pasé ahí a emociones y el primer novio y guara. Y entraba a la universidad, que era lo único que me interesaba en la vida, era entrar a la universidad, la Facultad de Filosofía, y entré. Entonces entro en 68, en septiembre. Sí. Viene 68 la invasión del ejército en las instalaciones, ¿no? Aquí tuvimos a los tanques, aquí. Entonces fue intenso todo eso. Y bueno, yo estaba con la gente de filosofía, en la brigada de filosofía, porque todos los jóvenes estábamos involucrados en el asunto. De poner la bandera media asta, y entonces lanza el famoso discurso que dice: hemos sido víctimas de un acto de fuerza que no merecíamos. Rechacemos la provocación, venga de donde venga. Defendamos. Entonces, pues nos toca el 68, la mitad de mi clase desaparece. O sea, cuando ya volvimos a clases, ya no éramos los que éramos una cuarta parte. Y bueno, estudiar filosofía. Pero maestra, en ese movimiento social que ha marcado tan profundamente nuestro México, por los ideales que tenía la juventud, por esta garra de unificación, por querer, pues sí, protestar de alguna manera contra los sistemas. Cambiar lo arcaico. O sea, realmente era una ola de renovación. O sea, ya ese autoritarismo que tenían los padres, ¿no? Incluso, acuérdate, Díaz Ordaz le besaba la mano a su papá, ¿no? Entonces, esta cuestión patriarcal como que también se empieza a desmoronar. La universidad empieza con una protesta estudiantil. Queremos participar en los programas de estudios, queremos que se revise el programa de estudios. O sea, nuestro asunto era el inicio académico, pero se fue haciendo más grande ante la cerrazón, ante la negativa de cambiar, pues más intenso. Es una manifestación desafiante porque es la primera vez que va a salir el movimiento de los recintos escolares para dirigirse al Zócalo en una cosa totalmente política. El Zócalo estaba vetado. Intenso. Y más intenso, y entonces se empieza a juntar al movimiento estudiantil otros movimientos, el de los electricistas, el de los obreros, el de los presos políticos, que había un chorro, Vallejo, en fin. Entonces el cuerpo de la protesta se hace grande. Ya no son los chiquillos queriendo hacer una revuelta, se convierte realmente en un ideal común, en un país que necesitaba un cambio, pero obviamente pues las fuerzas represivas y conservadoras que diríamos hoy no lo iban a permitir porque el status quo estaba muy cómodo para todo el mundo. Claro. Académicos, como que los chamacos van a estar aquí diciendo que van a estudiar. O sea, nosotros, o sea, toda esa cuestión autoritaria impositiva, ¿no? Se hace grande el movimiento y pues lo golpean. Si hubiéramos seguido todos como guerra de guerrillas, ¿no? Sí. Hay 20 pulgas que saltan en el petate, no es tan fácil como que sea una sola, ¿no? Entonces la represión también, o sea, fue una represión tan fuerte porque se hizo un movimiento muy fuerte en el que no solamente estaban los estudiantes eran en la cabeza, el pretexto,
pero atrás de eso había muchas otras zonas. El ejército se retiró de Ciudad Universitaria y ese mismo día el Consejo Nacional de Huelga hizo un mitin en Ciudad Universitaria, un mitin al que asistieron muchísimos representantes de prensa y televisión extranjeros, porque se acercaba la fecha de las Olimpiadas. Entonces, y había un México muy diferente, maestra. Había un México... o sea, yo no entiendo, mi propia nieta incluso, adorada, todos están deprimidos. Nosotros queríamos cambiar el mundo, no había tiempo de depresiones, o sea, y creíamos que podíamos cambiar el mundo y creo que lo cambiamos. O sea, un proceso histórico es un proceso, o sea, no se viene en 14, en el 50, o sea, ¿cuántos años tardamos en sacar al PRI? 50, pues fue poco, porque el medioevo duró siglos, ¿no? El Renacimiento, 5 siglos, o sea, entonces estamos hablando de que un proceso histórico que se precipita, normalmente no lo ves, pero lo vimos, ¿no? O sea, sí hay un cambio interesante dentro del proceso histórico que estaba detenido en un anquilosamiento, ahora sí que muy viejo, ¿no? En un mundo que estaba cambiando. Entonces, pues es parte de todo eso, es parte de la historia. ¿Y nunca se imaginaron como la dimensión que iba a tener? No, tan es así que no hay nadie o muy pocos que han escrito ahora sobre lo que fue el 68. O sea, porque todos fuimos a la acción, ¿no? Entonces nadie tenía tiempo de estar teorizando sobre el asunto, y además es muy reciente. O sea, históricamente, pues, que son 50 años, ¿no? No es nada, es un pestañeo. Y eso generó cosas, por supuesto que las generó, pero no son inmediatas. O sea, el proceso histórico es así. Un día, porque yo estudié Cábala 30 años, y un día con nuestro maestro cabalista, Warren Kenton, un inglés que en realidad se llamaba Seb Ben Shimon Halevi, que era se habían puesto otro nombre por la represión de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial y tal. Y entonces fuimos a hacer un peregrinaje a Toledo, a Granada, a Córdoba, a Gerona, a todos los recintos cabalísticos. Caminábamos y nos metíamos que esta sinagoga y que a la otra y un día ya con los pies así le digo, maestro, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Para dentro de 100 años. Y yo pensé que era una broma, pero cuando triunfó López le encontré el sentido a lo que me dijo el maestro hacía 20 años. Estamos haciéndolo para dentro de 100 años. O sea, no es para ahorita, ¿no? Entonces, el hecho de participar en un momento histórico te permite ser parte, ¿no? De ese flujo intensísimo y pues que le da sentido, ¿no? También a mil cosas que parece que no lo tienen. De pronto es para eso, ¿no? Y que tal vez esa es una gran diferencia entre las generaciones de usted y las nuevas generaciones que hablaba, en donde la inmediatez, lo ipso facto, lo rápido, lo inmediato, pareciera que es ¿no? Es hacia donde vamos luchando, como lo rápido, lo inmediato, porque no pasa. Cuando vemos una transición histórica como esta, pues nos da cuenta de cómo las evoluciones van teniendo su periodicidad. Claro, o sea, una vez un maestro, cuando entré a la Facultad de Filosofía, decía, estamos preocupados por el futuro y ya sabes, imagínate lo que era el café, la cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras en 68, ¿no? Una intención, en todas las mesas estaba hablando de, en fin, de cuánta cosa, o sea, de Platón, de Hegel, de marxismo, de la madre de Wharton. Y estábamos en eso, y dice,
no se preocupen tanto. Los hijos desarrollan su vacuna contra sus padres. Entonces ellos traen su proceso y sí, obviamente están más enajenados porque hay muchas cosas que los distraen. Nadie tiene tiempo de leer la crítica de la razón pura, ni tiene, además, porque hay que educarse. Entonces, yo estudié filosofía y no es fácil. Si hay algo difícil es el lenguaje de los filósofos, que yo por eso me volví poeta. Sin embargo, no hubiera estudiado otra cosa que no fuera filosofía, como estudio. Pero se hacen muchas bolas, o sea, es muy difícil. Entonces nadie tiene tiempo para hacer ninguna reflexión, y mucho menos para leer un libro, ¿no?, de filosofía, o sea, que además no te va a divertir, o sea, te va a confrontar con lo más profundo de la existencia, ¿no? La pregunta de la filosofía fundamental es ¿qué es lo que es? Entonces, pues, estamos hablando de unos niveles de profundidad que no tienen nada que ver con el mall, ni con el teléfono, ni con el emoji, ni, o sea, pero es otro mundo. Seguramente cuando yo bailaba en las tardeadas de la prepa, Simpatía por el Diablo, mi madre me sacaba con agua bendita de las tardeadas, ¿verdad? Porque, ¿cómo Simpatía por el Diablo, no? O sea, era así choqueante, ¿no? ¿Y cómo que te vas a ir de la marcha? O sea, porque además le tocó el feminismo, ¿no, maestra? También le tocó ese boom de feminismo. Bueno, ya que publiqué, etcétera, sí hubo una italiana, que es Valeria Manca, que consiguió unas becas para hacer antologías de mujeres, poetas. Entonces hizo una en Argentina, hizo otra en Cuba y vino a México. Y ella sacó una antología que se llamaba El cuerpo del deseo, en el que estamos incluidas Perla Schwartz, mucha gente joven, ¿no?, que éramos jóvenes entonces. Dice, es que las argentinas están preocupadas por el rollo político. O sea, ahí lo terrible es la tiranía y la dictadura. Entonces, y en Cuba, pues la revolución, ya hizo la revolución por todos, entonces no pueden hablar de feminismo. Entonces, ¿de qué hablan? Pues de otras cosas. Entonces, las mexicanas están instaladas en el deseo sexual, porque nos estábamos escribiendo poesía muy erótica, cosa que era escandaloso para la poesía tradicional, ¿no?, de la madre esposa, ¿no?, del ideal del ángel del hogar, ¿no?, la mujer como la buenita, la calladita, la perfectita, la reprimidita, la que es para otros y no para sí misma, en fin, esa de la que habla Simone de Beauvoir, ¿no? Entonces, de pronto las mujeres empezamos a hablar de nuestro cuerpo y de nuestros orgasmos y de nuestra intimidad. Entonces eso era como escandaloso, o sea, claro, como exhiben sus orgasmos, decía un poeta un día, un macho. Me dijo, yo no se tiene que tragar tus senos y tus no sé qué, que esas cochinadas que escriben, y nosotros no podemos hablar de nuestros orgasmos, ¿no? Entonces era como bastante transgresor, y ese grupo es conocido en la historia de la literatura como las eróticas, ¿no? Entonces, que antologadas en esa antología que se llama El cuerpo del deseo. O sea, el cuerpo del deseo que desea, que es deseado y desea, ¿no? Porque siempre es deseado. Pero ¿qué pasa cuando ese cuerpo desea? ¿No? Entonces, pues ahí hay una transgresión, obviamente, también. Sí, feminista, obviamente, ¿no? Como que nos dimos cuenta que para ganar la guerra, que no se puede ganar todavía, había que ganar, antes que nada, una primera batalla, que era la batalla por el lenguaje. Si tú no puedes decir lo que tú eres, entonces no puedes ser, ¿no? Solo existe lo que está dicho, ¿no? Es lo que es, lo demás... ¿no? En el pensamiento debe estar por ahí en la nube, pero no sé, o sea, entonces era importante poder hablar de nosotras,
Entonces ese boom, por decirlo así, de escritoras que, bueno, sí fueron conocidas como las eróticas. Después algunas nos volvimos místicas, porque ya la hormona erótica también tiene su fin. Entonces, tiene su ciclo. Exacto. Pero sí, yo creo que es muy valiente hablar desde ahí, desde el cuerpo, desde de una existencia física y real, no de la mujer como el ángel del hogar y ay, pero para ser feminista no hay, como decían, como me dijo una vez un tipo, ay, es que no puedes dejar de ser femenina. Digo, femenina es el primer término que odio, porque la fémina es una hembra domesticada para el gusto de los hombres, o sea, que se siente bien, que atienda que cuide bien a los niños, que calle, que sea prudente. ¿Por qué? O sea, uno puede serlo porque es bien educado, pero no por mandato social, ¿no? Así. O solamente vales cuando tienes hijos, y la que no tiene no vale, ¿o qué? O sea, o no es mujer, o sea, su maternidad está puesta en muchas otras cosas. O sea, a lo mejor en tus amigos, a lo mejor en tu jardín. O sea, no es tener hijos lo que te marca como mujer. Y eso también había que separar el cuerpo de la maternidad, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente fue muy aguerrida la embestida de este descubrimiento, ¿no?, del cuerpo. Y poderlo plasmar además en las letras, ¿no? Poder expresarse de una manera tan sublime como es la literatura, a mí me parece profundo. Maestra, le ha tocado transitar, justamente hablábamos de todos estos movimientos, le tocó el 71, es decir, le ha tocado un México con muchas transiciones. ¿Tú qué te digo? ¿No? Con muchas transiciones. Y en la literatura usted ha ido dejando huella muy profunda, ha estado en distintos recintos, muy reconocida. ¿Cómo le gustaría ir dejando esta postergación? Más bien, ¿cómo le gustaría ir dejando este legado? Indudablemente en la letra, pero ¿qué trascendencia? Bueno, yo creo que trascendencia, cuando estás vivo intensamente, pues tu trascendencia es enorme. O sea, yo misma no puedo medirla. O sea, he tenido, a veces había semestres que tenía 150 alumnos entre el Centro Nacional de las Artes, la Casa LAM, otras escuelas, ¿no? Entonces de pronto un semestre con 150 alumnos que están fascinados leyendo y por fin inspirados, pues ya es trascendencia más que suficiente, ¿no? O sea, son 30 años de estar enseñando, de estar compartiendo, había años en que decía, madre mía, o sea, yo ya tengo que parar de estar apadrinando a tanta gente, porque he hecho 30 prólogos para libros de mis alumnos y yo no he podido publicar ni uno. O sea, creo que esa trascendencia pues tú no la mides, estás vivo. Pues dar clases era modus vivendi y además sobre un tema que me apasiona, entonces pues más bien para mí era, o sea, me pagaban por estar gozando, ¿no? Ya al final sí les dije, ya les voy a cobrar no por hora sino por kilómetro, porque andaba yo por toda la ciudad ya exhausta. Entonces fue cuando me vine a Valle y dije ya. Pero bueno, 30 años dando clases tiene una trascendencia enorme. Entonces, más aparte, conferencias, más aparte, grillas, ¿no? De agarra el micrófono y ahora aréngate a la gente y en fin, ¿no? O sea, el no haber estado sentada, o sea, ¿no? Pero además de eso también cocino y he hecho otras ondas, ¿no? Pero creo que eso, estar vivo en una buena
en un buen canal, ¿no? O sea, que es constructivo, que puedes compartir, ¿no? Que, o sea, yo creo que básicamente es como una vida feliz dentro de lo que se puede ser, porque la gente cree que ser feliz, que no te pase nada. O sea, qué aburrido. Si te pasan cosas, aprendes a resolver problemas. De eso se trata finalmente la vida. No hay ningún momento en el que no haya. Aquí donde me ves, me pasé el fin de semana batallando con el plomero porque no encontramos dónde está la toma de agua. Bueno, resulta que tengo 3, pero hay una que no sirve. Entonces, o sea, Sí. es la vida. O sea, ¿no? O sea, ¿dónde está la toma de agua? Se convierte en el problema fundamental. En el dilema. Entonces, bueno, creo que el tener una vida intensa, bien vivida, genera mucha resonancia en los demás, Claro. en lo que te rodea, o sea, creo que está en uno. Yo me acuerdo un día que mi padre, que fue comunista toda su vida, por eso fuimos a Cuba, que ese es otro, ahorita que te cuento, terminó de maestro de Biblia. Y un día estábamos en el hospital, ya estaba él mal. Digo, papi, antes de que cualquier cosa pase, le tienes que decir qué pasó, cómo el hombre comunista aguerrido, fuerte, peleonero, audaz, termina siendo maestro de Biblia. Dice, mira, es muy fácil. En el papel, todas las ideologías son perfectas. El capitalismo, el hedonismo, el socialismo, en el papel son perfectas. Pero cuando tú tratas de poner esas ideas en la realidad, todas se topan con una condición. ¿Cuál? Pues la condición humana. Mientras haya un envidioso, otro que se quiere pasar de listo, aquel que se quiere hacerle enfermo para no trabajar. O sea, esos mismos problemas suceden en el convento, en la escuela, en el partido, en la iglesia. O sea, es la condición humana. Entonces yo llegué a la conclusión de que hay que cambiar al hombre. No importa qué ideología. Si el hombre es bueno, eso es lo importante, el hombre, ¿no? Y bueno, hagamos aclaración que hablando de hombre como figura humana, ¿no? Hombre, mujer, o sea, ser humano. Como ser humano Claro. cotidiano, o sea, que tiene envidias, que tiene aspiraciones, que tiene de pronto ambiciones. Pero bueno, eso lo hace humano también, maestra, ¿no? Eso es lo humano, entonces eso es lo que hay que perfeccionar. Claro. Que podamos ser un humano un poco menos peor. Claro, sí, ¿No? por supuesto. O sea, entonces, pues no sé, ha sido, sí, intenso. Para todos nuestros amigos que están siguiendo la transmisión, oigan, no saben qué gozo, nos encantaría que dejen abajo sus comentarios. Es para nosotros muy importante quienes generamos contenidos y este tipo de entrevistas que son realmente tan enriquecidas, que podamos tener una interacción con ustedes, que comenten, que escriban, que compartan, para que lleguemos a más y más público, porque finalmente este tipo de contenidos para eso son, para que lleguemos a más contenidos. Y vamos a escuchar ahora parte de todo el trabajo literario, bueno, una parte solamente del trabajo literario de la maestra Maricruz Patiño. Y también Me llama así tan pinche aura tremenda. Y me dice, ¿te acuerdas de aquel poema que tanto renegaste que te obligues a aprenderte? Sí. Le digo, sí, claro que me acuerdo. Me dice, pues él es Pablo Neruda, él fue el que escribió ese poema. Te vas a ir con él hasta La Habana. Entonces, en cuanto me quitaron el cinturón, yo me levantaba al baño, ¿no? Tenía 9 años. Hasta que por fin me mira el señor ya en una de esas regresadas y me paro adelante y le digo, disculpe señor, ¿eso es Pablo Neruda? Sí, amiguita, soy yo. Entonces, es que yo me sé un poema suyo. ¿Qué poema te sabes? Digo, pues altura de Machu Picchu. Del aire al aire, como una red vacía, iba yo por la hermosura de cosas. Y empieza a llorar.
Entonces resulta que se me empieza a llorar el pobre hombre. Yo dije, ya dije algo mal, o qué hice mal. Entonces su esposa que va al lado, dice, ay, no le hagas caso, es que él cree que nadie lo conoce. Entonces, pues ya me fui a sentar yo, ¿no? Pues, el señor conmovido. Y claro, ya cuando llegamos a La Habana, pues llegó un carro, una limusina negra y seguramente el mismísimo Fidel fue a recogerlo, porque pues ya era un... Sí. Y pasó el tiempo, como 3 meses. Y un día fuimos a la bodeguita de medio a comer, mi papá nos llevaba los domingos a comer ahí. Y había una punta de, según mi madre que era muy conservadora, son una punta de borrachos que estaban en un patiecito abajo y nosotros en un primer pisito que eran 10 mesitas o 5, un huevito, pero muy famosa la bodeguita. Entonces dice, ay, pues ahí están, pues Fernández Retamar, y está no sé quién, y Fayad Jamis, y Guaraguara, y Gabo, y Pablo. Y yo dije, mi amigo. Entonces bajo la escalera y me hago, también aquí va al baño, pero hasta que pasé y me todos pedísimos, por supuesto. Ajá. Mi amiga, mi amiguita, ven acá. Y yo, ay, bueno, es que esta amiguita se sabe un poema mío. Que lo recite. Ya te imaginas la punta de borracho. Mi madre sufría conmigo. Entonces, pues me suben arriba de la mesa. Yo con 9 años y no era chiquita. Del aire al aire, como una... Entonces ya con más emoción, y ¡pam! Ellos conmovidos. Entonces, esa experiencia, como que yo dije, bueno, pues yo creo que de aquí soy, ¿no? Si soy de algún lado, de aquí soy. Entonces ya como me acomodé muy bien, como con el asunto, además de decir poesías y todo eso, te daba mucho prestigio social, ¿no? En la escuela siempre, ¿no? Entonces como tú te sabes los poemas de Martí, los de Neruda y los de no sé qué. Entonces, y aparte cantaba bonito, entonces me llevaba yo al escenario. Ajá. No, siempre protagónica, pero esa experiencia fue muy bella porque realmente se conmovió el poeta de oír que alguien se había pedido su poema. Entonces, esa es una experiencia muy fuerte. La misteriosa voz. Esa voz misteriosa que habla en nosotros viene de una galaxia que en nuestro pecho duerme. Alegría sorda de las luciérnagas, estrellas sonoras que bailan en la vigilia ausente de las rosas, cuyo hondo penar produce espinas. La vida es un hondo sí, mas si nada es verdad, ¿qué es todo esto? Nada vivo está listo para morir, y sin embargo, como el agua que escurre por la ladera, un domingo de Dios y cielo encapotado, sucede, y esa es la única verdad. 2. Esta voz misteriosa canta, corre del manantial al río, hierve en las burbujas frías de la cascada, juega a denunciar al pensamiento. En el agua ella canta tibiezas de la arboleda, orquídea colgada de la brisa, tacto en el viento. Las notas de este solo de voz resuenan en el abismo. 3. Lugar donde nace la melodía, cuerdas, alientos, percusiones, la violencia de la virtud y el arrebato. Festivo el viento anima las hojas, sonido de ramaje. Ella, la misteriosa voz, nos acompaña. En el viento del este viene silbando, ímpetu vigilante que eriza el aire, sueño de retama ardiendo al sol. Esa, la extraña voz, desde un desierto se alza entre aleros,
semejante a una lluvia lejana. Su velo danza, círculos encendidos marcan su ascenso. La bruma susurra acordes caprichosos. Esta, la sola voz, húmedo enigma. Estoy en mi cuerpo, hablando una lengua que canta sin sonidos. 4. Ella escucha la aclamación del silencio. Un asombro de nada llega en el aire preñado de palabras que se precipitan al torrente, presas del vértigo. Como en susurros habla la lengua luminosa, arde en la brasa, quiere nombrar por fin lo no nombrado, una especie de espuma impetuosa que nos domina. Profética vigilia, al acecho de imágenes veladas, augurio y loa, avasallante vorágine de origen, indicio y huella de su mansedumbre. 5. Las voces llaman al canto de las horas, en segundos se arremolinan, se pierden entre los días, llevan consigo meses y años, décadas y siglos, mas la voz permanece nombrando lo que surge, por un instante corre hacia un silencio que reverbera, memorias, fantasías, imágenes, fantasmas. Adentro en el jardín la voz se vuelve rosa, lirio, enredadera, locura de poeta. Adentro en las entrañas late el verso, adormecido en la quimera ardiente. 6. La voz tan sola, tan solo ola a medio mar está tan sola, que solo a medias te puede hablar. La ola sola, la sola ola, las olas solas, las olas. 7. La voz deambula en el aire, encarna un cuerpo, balbucea secretos escondidos, es un aullido, duerme en la paz, vive su guerra, remolino intangible, fresco y frío, como el sudor de la inteligencia. La voz ocupa el alma y pone casa en el corazón. Por fin se asienta. Qué hermoso. ¿Y ahí qué es la poesía? Ay, ¿qué es la poesía? Una voz que susurra cuando nos maravilla algo, cuando nos duele algo, cuando tenemos una emoción intensa. Todos tenemos una visión poética. Justo una de las preguntas que teníamos en el tintero es si cualquier persona puede ser poeta, maestra. Yo creo que sí. ¿Sí? Cualquiera. Solo debe tener estructura, ir trabajándolo o... Yo creo que primero tiene que atreverse a escribir. Sí. Agarrar la hoja, el papel y echar de eso ronco Porque pecho. yo sí creo que hay gente que es muy nata para expresarse, hay quien tiene esta capacidad y la va desarrollando, y hay a quienes nos cuesta más trabajo poder expresar a través de la palabra escrita. Entonces no sé si todos podamos llegar a ser... Sí, mira, ¿sí? Yo creo que es cuestión de callo, ¿no? O sea, un atleta que no practica diario, sí, nunca va a llegar más lejos que ganar a lo mejor el maratón de su calle. El que va a ganar el maratón de la ciudad o el maratón de las Olimpiadas es una persona que se entrega completamente a eso, ¿no? Entonces, cuando uno se abandona y se entrega a la palabra empieza a surgir. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a oírnos. Sí. Repetimos lo que oímos que otros dicen. Sí, sí. No, te divorcias, te va a ir muy mal, las mujeres solas. Mentira, no te va más, te va mejor que nunca, porque no tienes quien te esté echando para atrás con todo lo que haces, ni quien te esté criticando. ¿Ya qué horas comemos? Pues qué te importa, yo tengo que hacer un programa o escribir un poema. O sea, no, en todo, el día que decidí no servir de ningún señor, ese día empezó mi futuro maravilloso. A pesar de que mi madre y mi suegra y todo el mundo, ay, pobre, se divorció. No, hombre. O sea, aquí no se podía hacer nada porque todo era
cuando me desgañitaba yo hasta que no fuimos a Derechos Humanos en México, fue que pudimos parar lo de los vestigios. Cuando se querían hacer la comercial mexicana encima de la última pirámide de Matlatzinca que nos queda. Ahí en La Peña, ajá. Uh-huh. Entonces, porque en el Estado de México no se podía mover nada. Todo lo metían así al final. Denuncias, todo. Ay, vienen unas loquitas. No, sí, diles que sí. Y no te hacen caso para nada hasta que fuimos a Derechos Humanos y nos paramos a las 5 de la mañana en el Palacio de Gobierno. Y le dimos a Jesús Ramírez la cosa y nos turnó. Y entonces vino a hacer la inspección de Derechos Humanos, ya se querían llevar a comer. Y le digo, no, nena, hay que ir a ver lo que hay que ir a ver. ¿Cómo que te vas a comer? Tú no me viniste a comer. Y ya, o sea, aquí había esos vestigios. O sea, y fue que eso se paró la obra. Sí. Nací feminista. Mi abuela, la cubana, la que me enseñó a aprender la poesía, era feminista. Ella estaba en 1918 en una foto que me enseñó una vez con las 18 feministas que había en toda La Habana pidiendo el sufragio, pidiendo el voto, con un cartel que decía, ¿y por qué no, coño? No, ¿por qué no vamos a votar? ¿No? Entonces ya desde ahí, antes de yo nacer, ya era feminista. Entonces, ¿qué pedo de los feminicidios? Mira, los feminicidios son un problema muy grave de odio, ¿no? O sea, así como mataban negros en Estados Unidos o mataban indios, ¿no? Los gringos, para poblar y apropiarse de este país, mataron a todos los indios que había, ¿no? Aquí no pudieron porque era un imperio y había muchísimos, pero también mataron un chorro, ¿no? Entonces pienso que cuando eso por odio, hay que ver cuál es el origen de ese odio. Entonces yo me he preguntado muchas veces, un día discutiendo con un hombre, y él defendía, pues no el machismo, sí estaba, no contra el feminismo, pero sí con puya, con mi argumentación. Y entonces al final me dice, sí, tienes razón, los hombres somos todo eso que dices, pero ¿por qué lo permiten? Entonces creo que ese estado de dominación que nos ha mantenido como amarren al perro, ¿no? Que nos ha mantenido con una construcción social donde la mujer es menos, donde la mujer no piensa, donde la mujer no, etcétera. De pronto resulta que la mujer sí, y entonces no la pueden soportar. Pero además yo creo que eso ya sucedía desde antes. O sea, ¿cómo diría? La ambición por el cuerpo femenino. Las primeras sagas de héroes de la historia ha sido porque se vinieron a robar a las doncellas de la tribu de Junto, ¿no? El rapto de las Sabinas, que es tan famosísimo en la historia de la literatura y en la historia. O sea, era robarse a las mujeres, porque tener mujeres implicaba como tener ganado con hijos que fueran de mi posesión, porque son mi tribu, ahí es el patriarcado. Entonces, justamente el dominio sobre la mujer viene con la creación del patriarcado, donde el patriarca es el dueño de la vida y santo y señor de todos los que pertenecen a su tribu, ¿no? Entonces, nunca se ha permitido que la mujer salga de ese cuadrito, ¿no? De, como dice Marcela Lagarde, que es una gran feminista y una gran estudiosa, filósofa, dice, hay 4 cautiverios de las mujeres: la madre esposa, la monja, que son las 2 únicas respetadas, la que es virgen y la que solo para tener hijos y darle hijos al patriarca, porque la que tiene hijos por ahí es su... Entonces, la madre esposa, la monja. Luego, la que son las rebeldes son locas
que son las dos que no tienen credibilidad ni respeto. Loca porque no piensa como mujer o como fémina, ¿no? Porque es libre. Esas son dos cosas que no se le permiten a la mujer. Solo es madre, esposa y monja. Entonces, cuando se rompen esos esquemas de la construcción social y de pronto la mujer es cabeza de familia y de pronto el hombre empieza a estar disminuido, ¿no? Porque la mujer gana más, porque no sabe cómo no ser patriarca. Entonces, como no puedo, como tú ganas más que yo te odio y te pego, ¿no? O sea que pasa mucho. Claro. ¿No? Porque tú brillas, entonces te tapo, te pongo una burka para que no te vean, para que no seas objeto de deseo de otros hombres. Como pensando que el mundo todo es de los hombres, ¿no? Entonces, es una cosa social mucho más compleja y siempre han matado mujeres. Las han robado, las han violado. Sí, el otro día leía yo una novela de una autora árabe. Ay, ahorita se me fue el nombre. Bueno, donde las mujeres siempre fueron objetos. El cuerpo de la mujer es importante, pero ella no. Vemos las esculturas incluso arcaicas. La mujer tiene senos y busto, pero no tiene cabeza ni manos. Entonces, estamos en una revolución que también implica que el concepto de la mujer se vuelva más igualitario. O sea, no eres el dueño del mundo, ni el mundo se hizo para ti. El mundo se hizo para él cuando las condiciones de vida del mundo, del humano, no había que salir a cazar dinosaurios, pero tenemos testigos de que también había mujeres que cazaban dinosaurios, pero no embarazada, porque esa es la riqueza de la tribu. Entonces, tú no vas a cazar dinosaurio porque estás pariendo y porque tienes que amamantar y porque, o sea, cuando hay una división de trabajo por las circunstancias. Entonces creo que actualmente han cambiado las circunstancias. Entonces tenemos que adecuar y el hombre no puede concebir el no poder tener dominio sobre la mujer. Y mira que aun que tengas un marido de lo más esplendoroso y comprensivo y de pronto se le sale el chip machista y no saben ni por qué. Si es inteligente y lo puedes reflexionar con él, date cuenta aquí, dijiste, mi casa, y esta casa la construimos juntos. Entonces no es es nuestra casa. Corrige, por favor, cuando hablas, porque así es como se va quedando la realidad. Es que es la casa de mi papá. No. Mi mujer, ¿no? Mi mujer, ¿no? Mis hijos, ¿no? O sea. Sí. Entonces, hay toda esa cuestión y el problema es el patriarcado y el capitalismo. ¿Por qué? Porque el hombre en el capitalismo es un esclavo. Y el esclavo, la esclava del esclavo es la mujer. Cuando la mujer sustituye al esclavo también, entonces viene una descomposición en el asunto y entonces te odia porque le estás quitando trabajo, ¿no? Porque te estás atreviendo a no ser el patrón que se supone que tienes que ser. Entonces tenemos que evolucionar mucho todavía como seres humanos para entender, ¿no? Feminicidio creo que siempre ha habido. Lo que pasa es que ahora se sabe. Antes, no, es que andaba puso una minifalda y claro, se fue por ahí y se la chingaron, ¿no? No es por la minifalda, o sea, o sea, aparte la mujer tiene la culpa, ¿no? Sí, son connotaciones. Por eso tiene que andar tapada de pe a pa con una burka para que nadie vea que hay abajo. O sea, el dominio otra vez sobre el cuerpo de la mujer
¿no? Entonces, es por eso la lucha por la libertad de abortar. A nadie nos gusta abortar. O sea, abortar es una cosa muy dura para una mujer. Pero tú no puedes tener un hijo de pronto, en ciertas condiciones. O decides no tener ese hijo por lo que quieras y mandes. Tienes derecho a hacerlo antes de que sea un ser humano, mientras es un feto. Porque el ser humano hasta que nace ya se... ¡Ah! Ese momento ahí hay un ser humano. Es como decir, bueno, es que la crisálida que luego va a ser mariposa, ¿no? O sea, no es mariposa todavía, es un gusano que se está comiendo a mi árbol. O sea, entonces eso es un asesinato. Cuando no les importa matar miles de millones de gentes de hambre, cuando no les importa que haya miles de gentes en Haití sin que comer, o en África llenas de moscas, o sea, ¿de qué asesinato estamos hablando, no? O sea, entonces, creo que hay muchas cuestiones en la modernidad que tenemos que pensar y que tenemos que reflexionar profundamente, pero que mientras estemos enajenados en el coso, no tenemos tiempo de pensar y pensamos lo que incluso te sugieren lo que tú deseas, ¿no? De pronto estás buscando casa y ahora resulta que te llegan de todos lados ventas de casas. Dices, ahora ya me están diciendo lo que yo no quiero, ¿no? Y quieres esto, y quieres lo otro, y quieres lo demás. Y entonces llega un punto en el que dices, no, pues yo no quiero nada de eso. O sea, entonces la cuestión es no dejarse enajenar de esa forma. Volver a la reflexión y decir, ¿qué pienso yo? O sea, yo como mujer, no la mujer, sino yo, nuestra amiga, Sí. como mujer, Almita. Almita, Guille, Maricruz. O sea, yo como mujer, ¿qué quiero? Pues yo no me quiero llenar de 8 hijos como hizo mi mamá. Es más, no estaba en mis planes tenerlos. Pero de pronto me caso con un chavo con lana, tenemos... Se me hizo muy mezquino tener hijos. Dije, bueno, tengo 3. Yo no me estaba muriendo por ser madre, te lo digo sinceramente, pero ya que lo soy, lo voy a hacer muy bien y lo hice muy bien. Y los solté y los corrí de mi casa cuando fue el momento. Entonces te van a odiar tus hijos. No, es que nadie se hace hombre ni mujer completo debajo de las faltas de su mami. Uno se hace persona allá afuera, resolviendo problemas, sobreviviendo, manteniéndose, ganando dinero, generando amor, porque en tu casa te quieren porque eres. Pero a ver, el amor es algo que se conquista y la gente de afuera no tiene obligación de quererte. Te tienes que dar a querer, ¿no? Y darse a querer es ser generoso y es preocuparse por los demás y es estar atento a las necesidades del otro. Entonces, es que no me ama. Bueno, ¿por qué no te compró el último modelo de coche? ¿Por qué no te llenó de esmeraldas? O sea, ¿qué es eso, no? O sea, ¿qué quieres tú? No, chica, yo quiero puras esmeraldas. Bueno, estás con el hombre equivocado. Ese periodista nunca va a ganar para hacer, a menos que trabaje con el Chapo Guzmán y lo pierdas pronto, ¿no? Entonces, creo que lo que nos pasa es que el mundo es el mismo desde el principio. Lo que tenemos que mejorar, como bien decía mi padre, es a la condición humana, es al ser humano. Ser más generoso, ser más bondadoso, ser más fraterno. No, porque estamos en el egoísmo. Y entonces el feminicida se siente dueño y aniquila. Entonces es una forma de esquizofrenia también. O sea, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay mucha enfermedad mental.
Y entonces hay gente que ve cosas en la televisión y les pones el cuchillo en la mano, porque son esquizos. O sea, tú no llegas a matar a una mujer como las han matado, descuartizadas, si no estás enfermo. Pero si hacemos un recorrido por los asesinatos, han matado niños, han matado hombres. O sea, este canibalismo de matar es el primer asunto, ¿no? Y el segundo, ¿por qué las mujeres? Porque es algo que me pertenece, se me está yendo de las manos. O sea, no sé cuál será la lógica, no creo que tenga lógica, es un instinto, ¿no? Es como, se necesita estar enfermo para eso. Entonces, incluso ha habido hombres que sin estar enfermos de pronto han matado a su esposa porque se quiere separar. Si ya no te aguanto. Y entonces no me vas a dejar y no vas a ser feliz con nadie. Y entonces se cambia de lugar la mujer y la van a perseguir hasta el lugar donde vive. O sea, hacerle la vida imposible es un acoso, es una cosa horrenda, ¿no? Y yo creo que la mujer también tenemos que prepararnos para estar más seguras y no ser tan débiles. Y captar, ¿no?, al depredador en el primer instante, porque tienen un patrón de conducta. Entonces, ¿para qué te esperaste hasta que te mandó al hospital? Si el día que te empujó y te zorrajó la cabeza contra la pared era suficiente para que hubieras salido huyendo. No, pero es que cuando es bueno es tan bueno. No, pues sí. Ahora, son tantas conductas aprendidas, son tantos años de estas historias que vamos replicando. Tú aguántate, es tu esposo. Sí. Él te lo mandó a Dios para que te ganes el cielo. Sí. ¿No? Hasta que la mujer ya está muerta. Papá, ayúdame, me quiero salir de aquí, me golpean. Pues aguántese, es su marido. Pero bueno, creo que ya eso está también cambiando, ¿no, maestra? También está cambiando, ya, pero todavía, sí, hay resabios muy fuertes. Mira, yo por aquí, que ya no es el pueblo. ¿Qué pasa con las chicas 14, 15 años? Ya se han rejuntado, ¿no? Y entonces 16 años ya 2 arrejuntes. Uno le pegó un papiloma y el otro embarazó a su prima hermana. Entonces, ¿que tu vida no es nada más que pensar en con quién me rejunto? O sea, ¿y si estudias? Es que mi papá dice que no soy buena para estudiar y ya no me quiso pagar. ¿Insististe? No. Si uno está duro y dale, papá, yo quiero hacer mi prepa, papá. No, es que ahora me rejunté con uno que sí me va a dejar estudiar. ¿Cómo que me va a dejar? Ya desde el lenguaje, ¿no? Cuando vea que tienes compañeritos de tu edad, se va a poner celoso y ver a madreados a la puerta de la prepa. O ya no te va a dejar. O si logras hacer la prepa y hacer una carrera, él va a ser albañil. Tú vas a ser doctora. ¿Qué odio te va a agarrar? Entonces, hay que pensar, o sea, ¿dónde estás parada? O sea, ¿qué me espera en esta situación, en esa y en esta? O sea, ¿qué escojo yo? Pero sí, es como dices, es un proceso. Las mujeres tenemos que aprender primero a ser libres. No sabemos, ¿no? Y segundas, por ejemplo, ok, muere el patriarcado, así las que ya somos feministas más avanzadas. Ajá. No muere el patriarcado. ¿Y por qué lo sustituimos? ¿Qué otro sistema hemos propuesto? Un matriarcado. ¿Hubo alguna vez un matriarcado donde mandar a las mujeres y humillar al hombre como ellos humillaron a la mujer? Tampoco. O sea, bueno, entonces sí tenemos esos chips del machismo, del patriarcado, de la construcción social bajo la cual decimos que a nosotros nos toca ir cambiando. Entonces, cada generación, como decíamos para cerrar al principio, va haciendo lo que puede.
¿no? Entonces yo veo, sí, muchos chavos deprimidos que hablan de suicidio y no sé qué, y están como perdidos, pero también veo a otros que están súper pilas, o sea, quizás no tienen la cultura que tuvimos nosotros, porque, como le decía yo a Gustavo Markovich el otro día, que renegaba de la cultura municipal, ya sabes, él siempre renega de todo, por eso me encanta. Sí. Le digo, Gustavo, lo que pasa es que a lo mejor nosotros tuvimos una educación muy elitista, o sea, fuimos a escuelas particulares, nuestros padres nos llevaron a viajar, aprendimos inglés, realmente vivimos en una burbuja, no éramos parte del pueblo de México, o sea, tuvimos educación elitista. Entonces, a lo mejor la cultura de hoy tiene otros parámetros, y de verdad ya nadie va a leer la crítica de La Razón Pura, más que si alguno de esos chamacos se interesa muchísimo en la filosofía alemana, pues a lo mejor aprende alemán y estudie la crítica de La Razón Pura, pero hay muchas cosas que ya no van a pasar. O sea, también nosotros tenemos que dejar ir este mundo que nos tocó vivir por el que sigue, ¿no? En vez de aferrarnos que es que ahora no leen, es que ahora son unos incultos, es que ahora son unos buenos para nada. Pues no es así. Sí, creo porque cada momento histórico tiene sus propios retos, tiene sus propias bondades, tiene sus propias sinergias, sus propios formas, y no podemos pensar que un tiempo es distinto, más bien mejor que el otro, simplemente es diferente. Y yo creo que siempre es mejor, pero bueno, luego te ponen en el club de los optimistas, ¿no? Ándale. Pero si yo pienso, a ver, Cruci, ¿en qué época te hubiera gustado nacer? Pues esta, porque ni de reina ni de Leonor de Aquitania me imagino yo en el siglo XII, ¿no? Donde si ahora estamos peleando un espacio, imagínate entonces. Y siempre tenemos la oportunidad de ir aportando socialmente desde distintas trincheras, que eso es lo maravilloso de la sociedad, pero creo que el punto medular, y con esto vamos a ir cerrando, es justamente el detenernos a reflexionar qué queremos, quiénes somos y hacia dónde vamos caminando y qué estamos construyendo desde donde estamos, cuáles son nuestros preceptos humanos, cuáles son nuestras formaciones, qué queremos transformar para nuestro país, para nuestra vida personal, qué de las estructuras que ya teníamos nos sirven, cuáles no nos sirven, cuáles tenemos que modificar, cuáles tenemos que cambiar, y cómo poder ir tejiendo una red social mucho más amorosa y respetuosa en este siglo, que evidentemente es el siglo de las enfermedades mentales, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Por una serie de circunstancias que estamos bombardeados por tanta canalización de medios tanto de comunicación, y tanta, también una corriente de pensamiento negativista, ¿no? Vamos peor. No, perdón, nosotros ya tuvimos nuestro tiempo, vienen tiempos nuevos, hay que estar abierto a eso. O sea, no puedo decir que es mejor ni peor. Claro. O sea, yo veo a mi abuela, eran 18 feministas, ahora somos un mundo. O sea, entonces, ¿en qué época en esta? O sea, no, es mucho más abierta y mucho, no sé, otras cosas, ¿no? Así es. Y bueno, maestra Maricruz, con esto vamos a ir cerrando. Muchas gracias. Ha sido un placer escucharla atenta y con todos los sentidos, porque de verdad pocas veces tenemos la oportunidad de tener personas con tanto bagaje, con tantas cosas que compartir con nosotros. Así que agradecemos profundamente esta charla. Gracias, Guille, y saludos a todos los que nos van a ver. Sí. Y pues vivan poéticamente. Bachelard dice que la naturaleza del ser del hombre es estar poéticamente en el mundo. Y eso es decir, estar en el asombro, en vez de en el azote y el llanto o sea, es estar abierto, ¿no? Vivir poéticamente, sorpresivamente, dulcemente. Entonces, bueno, con eso nos vamos. Muchas gracias y bueno. Bueno.